Dios te bendiga, amado hermano y hermana que escuchas este relato. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir contigo una experiencia que marcó mi vida para siempre. Antes de comenzar, te pido que apoyes este vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia inventada, sino un testimonio que puede ser la advertencia que salve tu alma. No ignores este mensaje, porque en él hay vida, hay verdad y hay una advertencia urgente de parte de Dios. Yo nunca imaginé que algo así me iba a suceder. Siempre creí que la eternidad era un tema lejano, algo que los predicadores usaban para asustar a la gente. Pensaba que hablar del infierno era exagerar, que todo era metáfora o un cuento para asustar a los pecadores. Pero estaba equivocado, y esa equivocación casi me cuesta la eternidad. Todo cambió el día en que mi corazón se detuvo, y pasé 37 minutos en el infierno. 37 minutos que me revelaron la realidad del tormento eterno, que me hicieron arrepentirme de mis decisiones, de mi orgullo, incluso de haberme casado de la forma en que lo hice, porque en lugar de ser un pacto de bendición, se convirtió en una cadena de dolor, odio y resentimiento. Era un día aparentemente normal. El sol brillaba como de costumbre, pero dentro de mi casa reinaba la tormenta. Mi esposa y yo discutíamos como siempre. Nuestro matrimonio, que al principio fue un sueño lleno de promesas, se había convertido en una prisión. La falta de perdón, las heridas del pasado y la ausencia de Dios en nuestro hogar habían destruido lo que una vez fue amor. Aquella tarde, las palabras hirientes volaban como dagas en el aire. Yo, lleno de orgullo, no quería ceder. Ella, llena de rencor, tampoco. Y así, nuestra relación se consumía lentamente, sin darnos cuenta de que el verdadero enemigo se estaba alimentando de nuestra destrucción. Esa noche, mi corazón no soportó más. Un dolor agudo en el pecho me hizo caer al suelo. Escuché los gritos desesperados de mi esposa, pero cada sonido se desvanecía como un eco lejano. Mis fuerzas me abandonaron y en cuestión de segundos, quedé inconsciente. Fue ahí cuando comenzó lo indescriptible. Sentí que mi alma era arrancada de mi cuerpo. Al principio pensé que estaba soñando, pero pronto me di cuenta de que aquello era demasiado real. Una oscuridad más densa que cualquier sombra me rodeó, y comencé a caer, como si un abismo infinito me tragara. Mientras descendía, los sonidos se hicieron más claros, gritos, lamentos, llantos desgarradores de hombres, mujeres y jóvenes. Algunos clamaban por agua, otros pedían perdón, pero nadie recibía respuesta. El aire estaba impregnado de un olor insoportable, mezcla de carne podrida y azufre. Cuando finalmente toqué fondo, mis pies se hundieron en un suelo ardiente, como brasas vivas que quemaban sin consumirse. Al mirar a mi alrededor, vi rostros deformados por el sufrimiento. Eran personas que alguna vez habían caminado en la tierra, algunos incluso habían dicho ser cristianos, pero ahora estaban allí, pagando el precio de sus decisiones. Demonios horrendos, con cuerpos deformes y miradas llenas de odio, se burlaban de ellos. Los atormentaban con cadenas, con fuego, con recuerdos de lo que habían perdido. Uno de ellos se acercó a mí, y con una risa burlona dijo, «Mira quién ha llegado». Otro que creyó que el matrimonio era una excusa para odiar en lugar de amar. Otro que guardó rencor y convirtió su pacto en maldición. Sentí un frío que me atravesó el alma. Entonces una voz retumbó en todo el lugar, una voz tan fuerte que parecía sacudir el mismo infierno. Este también nos pertenece.
No amó como debía, no perdonó, convirtió el matrimonio en guerra y no en pacto. Su vida fue tibia y su corazón endurecido. Al escuchar esas palabras, el peso de mis errores me golpeó como nunca antes. Me arrepentí de haberme casado sin la guía de Dios, de haber destruido con mis palabras lo que un día juré construir con amor. Me arrepentí de cada insulto, de cada indiferencia, de cada noche en la que preferí el orgullo antes que el perdón. Fuego, el dolor era insoportable. Cada segundo en ese lugar era eterno. Las llamas me envolvían, pero no me consumían. Sentía que mi piel se derretía, que mis huesos se quebraban, pero seguía consciente, sufriendo sin cesar. Y en medio de aquel tormento, algo dentro de mí clamó: Dios, dame una oportunidad más. Fue entonces cuando una luz, pequeña al principio pero poderosa, atravesó aquella oscuridad. Los demonios retrocedieron, y escuché una voz suave pero firme que dijo: aún no es tu tiempo. Regresa, y advierte a los demás. Abrí mis ojos en el hospital, con lágrimas corriendo por mi rostro. Habían pasado 37 minutos desde que mi corazón se detuvo. 37 minutos que me marcaron para siempre. Cuando abrí mis ojos espirituales dentro de aquel lugar de tormento, supe que nada de lo que había escuchado en la tierra era exageración. El infierno no era un símbolo ni una metáfora, era una prisión ardiente, una realidad aterradora que estaba frente a mí. Lo primero que percibí con más claridad fue el sonido, gritos interminables, súplicas desesperadas, voces que pedían piedad pero que nunca la recibían. Cada lamento era distinto, pero todos tenían algo en común: desesperanza. En la tierra, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, de pedir perdón, de corregir el camino. Pero en el infierno no hay segundas oportunidades. Allí, cada alma sabía que su destino estaba sellado para siempre. Avancé lentamente, aunque mis pies no tocaban suelo firme, sino brasas ardientes. Cada paso era dolor, cada movimiento era como si mi ser entero ardiera. Y sin embargo, no podía dejar de moverme, como si algo me obligara a contemplar el horror que allí se escondía. De pronto, entre los lamentos, comencé a reconocer rostros. Algunos eran familiares, otros vagamente conocidos. Personas de mi infancia, vecinos, incluso familiares lejanos. Y lo más impactante, algunos habían sido líderes religiosos en la tierra. Hombres y mujeres que alguna vez predicaron, cantaron, oraron en voz alta, pero allí estaban, atrapados en cadenas de fuego, clamando por misericordia. Uno de ellos, al verme, gritó con desesperación: corre mientras puedas, no hagas lo que yo hice, no juegues con tu fe. Su rostro se deformaba con el dolor, y demonios lo arrastraban como si fuera un trozo de carne inútil. Intenté acercarme, pero las criaturas horrendas lo apartaron, burlándose de mí: este también nos pertenecerá del todo, es cuestión de tiempo. Vi a mujeres cubiertas de sombras negras que gritaban sin cesar. Sus voces me estremecían, porque reconocí a una de ellas: había sido una amiga de mi juventud, alguien que siempre dijo que Dios no era necesario. Ahora lloraba, suplicando una gota de agua que nunca recibiría. Lo más perturbador fue cuando reconocí a alguien muy cercano a mi esposa. Era un primo suyo, alguien que yo había visto en reuniones familiares. Había muerto años atrás en un accidente de tránsito. En vida, siempre decía que había tiempo para arrepentirse más adelante, pero ese más adelante nunca llegó. Ahora estaba allí, atado con cadenas,
mientras demonios lo atormentaban con memorias de fiestas, placeres y vicios. Cada recuerdo se convertía en un látigo que desgarraba su alma. Vi que en el infierno los tormentos no son iguales para todos. Cada persona sufría según sus pecados. Los mentirosos tenían la lengua ardiendo en fuego, los adúlteros eran consumidos por llamas que surgían de sus propios cuerpos, los orgullosos eran aplastados por cargas imposibles de levantar, y los homicidas eran perseguidos sin descanso por criaturas sedientas de sangre. De repente, escuché nuevamente esa voz poderosa que retumbó en todo el lugar, la misma que en el capítulo anterior había declarado que yo también pertenecía a aquel sitio. Esta vez, la voz dijo, mira y aprende. Porque aún tienes oportunidad, pero si regresas a tu antigua vida, aquí será tu morada eterna. Con lágrimas en mis ojos, observé cómo miles de almas recordaban sus matrimonios, sus familias, sus promesas incumplidas. Allí comprendí que el infierno no solo es un lugar de fuego, sino también de memorias. Cada persona recordaba lo que había perdido, los abrazos que no dio, los hijos que no enseñó, el amor que desperdició. Me golpeó en lo más profundo ver a esposos y esposas culpándose mutuamente, gritando cosas como, por tu culpa estoy aquí, o, si me hubieras amado, tal vez me habría salvado. Ese eco resonaba dentro de mí, porque sabía que, si hubiera muerto en ese instante para siempre, mi esposa también habría podido terminar en el mismo lugar. Nuestro matrimonio, lleno de orgullo y contiendas, nos estaba arrastrando juntos hacia la condenación. Uno de los demonios se me acercó y me dijo con burla, ¿ahora entiendes por qué te hicimos creer que el matrimonio era una carga? Te llenamos de odio, de resentimiento, y funcionó. Mira a tu alrededor, la mayoría de los que están aquí lo están porque nunca aprendieron a perdonar, porque convirtieron el amor en guerra. Mis lágrimas no podían apagar el fuego, pero mi corazón gritaba desde lo más profundo, Señor, dame una oportunidad para cambiar, para enseñar a otros lo que aquí he visto. En ese momento, vi nuevamente esa luz pequeña que brillaba en la distancia. Era como una chispa de esperanza en medio de la oscuridad más densa. Y aunque los demonios intentaban apartarme de esa luz, supe en mi interior que esa era la presencia de Dios, recordándome que aún no era tarde. El capítulo aún no terminaba, porque mientras esa luz me atraía, fui llevado a otra parte del infierno, un sitio aún más oscuro, reservado para los que habían recibido la verdad y la despreciaron. Allí, algo más me esperaba, una revelación que marcaría el resto de mi testimonio. Mientras aquella chispa de luz parecía atraerme, de pronto fui llevado a una zona distinta del infierno. Era más oscura, más silenciosa, pero la opresión que sentí en ese lugar era mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Allí no había tanto ruido de gritos como en las demás áreas. Había, en cambio, un silencio pesado, interrumpido solo por lamentos profundos y susurros de dolor. Un ángel caído, de aspecto aterrador, me señaló con su garra y me dijo, aquí están los que tuvieron la verdad frente a sus ojos, pero la rechazaron. Aquí sufren los que conocieron el Evangelio, los que predicaron, los que enseñaron, los que tuvieron un llamado, pero lo despreciaron. Aquí están los que dijeron, mañana me entregaré, y nunca lo hicieron. Al escuchar esas palabras, un escalofrío me recorrió. En ese momento, vi filas de almas en cadenas, rostros que alguna vez habían brillado en iglesias, personas que habían hablado en púlpitos, que habían orado con lágrimas, y sin embargo, ahora estaban allí, apagados por completo, consumidos por el remordimiento eterno.
Uno de ellos me reconoció. Había sido un pastor que conocí en mi adolescencia. Yo recordaba cómo predicaba con fuego, cómo hablaba del arrepentimiento. Pero allí, en ese lugar, su rostro estaba cubierto de llanto y desesperación. Me gritó: no ignores tu llamado, no cometas mi error. Yo conocí la verdad, pero me dejé arrastrar por el dinero, por la fama, por la arrogancia, y aquí estoy. Perdí mi alma. El dolor en sus palabras me traspasó como una espada. No podía creer que alguien que tanto había hablado de Dios estuviera en ese lugar. Sin embargo, entendí que el infierno no respeta títulos ni cargos, solo se llena de aquellos que no vivieron lo que predicaban. Caminé más, y vi a mujeres que en la tierra fueron reconocidas como líderes espirituales. Una de ellas lloraba diciendo: prediqué a muchos, pero en secreto vivía en pecado. Les decía a las mujeres que buscaran a Dios, pero yo nunca lo busqué con sinceridad. Les hablé de pureza, pero mi corazón estaba dividido. Aquí estoy, sin esperanza. Allí comprendí algo que me hizo estremecer: en el infierno, el peor tormento no es el fuego, sino la memoria. Estas personas recordaban cada sermón que predicaron, cada palabra que leyeron en la Biblia, cada oportunidad de arrepentirse que despreciaron. Y esas memorias eran como cuchillos que les atravesaban sin cesar. Vi también a matrimonios que habían servido juntos en iglesias. En la tierra habían sido vistos como ejemplos, pero allí se acusaban mutuamente: tú sabías la verdad y no me guiaste. Gritaba uno. Y tú me arrastraste al pecado. Respondía el otro. En vida, habían aparentado ser una pareja espiritual, pero en secreto vivían como enemigos. De repente, aquella voz poderosa que ya había escuchado retumbó en todo el lugar: el matrimonio es un pacto santo, pero muchos lo convirtieron en maldición. Muchos se casaron sin mi guía, y en lugar de ser un ejemplo de amor, fueron un canal de odio. Y por eso están aquí. Esas palabras me golpearon con fuerza. Mi corazón se quebró, porque entendí que yo mismo había caminado por esa senda. Mi matrimonio, en lugar de honrar a Dios, había sido una cadena de orgullo y resentimiento. Allí mismo, dentro de mí, grité: Señor, no permitas que mi vida termine así. Dame la oportunidad de perdonar, de sanar, de amar como tú me mandaste. Entonces vi algo más. Había un lago oscuro, diferente al lago de fuego que había visto antes. En este lago, las almas flotaban, y de sus bocas salían gritos desgarradores. Un ángel me explicó: estos son los que se burlaron del Espíritu Santo. Se les dio palabra profética, visiones, advertencias, y no hicieron caso. Aquí estarán para siempre, porque despreciaron la voz de Dios. Mis lágrimas caían sin parar. Pensé en todas las veces que yo mismo había escuchado a pastores decir: Dios te está llamando a reconciliarte con tu familia, con tu pareja, con tu iglesia, y yo, endurecido, no había querido escuchar. Ahora veía a personas que hicieron lo mismo y estaban pagando el precio eterno. Mientras contemplaba esa escena, la pequeña chispa de luz que había visto en el capítulo anterior comenzó a crecer. Iluminaba mi rostro, y los demonios retrocedían. Supe entonces que era mi única esperanza, un recordatorio de que aún no estaba muerto para siempre, que Dios me estaba mostrando todo aquello para que lo contara, para que advirtiera. Y mientras esa luz me envolvía, escuché la voz suave, distinta a la que antes retumbó en el infierno.
Era una voz llena de amor que decía: tú aún tienes oportunidad. No juegues con tu vida, no destruyas tu matrimonio, no sigas el camino del odio. Regresa y dile a todos lo que has visto. Porque muchos están caminando directo a este lugar. Caí de rodillas, llorando, y respondí: Señor, usaré cada aliento que me quede para advertir, para enseñar, para restaurar. No dejaré que mi orgullo me arrastre más. El silencio de la madrugada me envolvía como un manto pesado. Afuera, las calles permanecían dormidas, pero dentro de mí había una tormenta que no me dejaba descansar. Esa noche había intentado orar, pero las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. Era como si mis labios pronunciaran frases aprendidas de memoria, pero mi corazón permanecía distante, frío, incapaz de sentir la presencia de Dios. Me levanté de la cama, caminé por la sala oscura y finalmente me arrodillé en el suelo. Allí, con el rostro hundido en mis manos, dije apenas un susurro: Señor, ¿todavía me escuchas? Hoy ya me cansé de ti tanto como yo me cansé de mí mismo. De repente, un viento suave recorrió el lugar. No era corriente de aire, porque las ventanas estaban cerradas. Fue un viento distinto, cargado de algo que no podía explicar, como si trajera consigo una voz, una presencia. Y en lo profundo de mi espíritu escuché palabras que no eran mías. No me cansé de ti, pero tú sí te estás cansando de caminar sin mí. Mis lágrimas comenzaron a correr. Sentí que mis rodillas temblaban y caí postrado. No era una imaginación, no era un pensamiento inventado, era el Espíritu Santo hablándome, confrontando mi vida. Recordé entonces todos esos años en los que me había escudado en excusas, que el trabajo no me dejaba tiempo, que la familia me absorbía, que los problemas eran demasiados. Había dejado de leer la palabra, y poco a poco mi vida espiritual se apagó. Iba a la iglesia, sí, pero solo con el cuerpo, mi alma estaba ausente. El Espíritu Santo siguió hablándome. Muchos de mis hijos hacen lo mismo. Se conforman con escuchar de mí una vez a la semana, pero no buscan mi voz en secreto. Y el día que venga la tormenta, no tendrán raíces. Escucha bien, los cristianos que descuidan mi palabra, los que no buscan mi voz, no estarán preparados para lo que viene. Porque mi palabra es lámpara, y sin ella, caminarán en tinieblas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entendí en ese momento que no era solo una advertencia para mí, sino para todos aquellos que decimos creer, pero vivimos como si no necesitáramos al Señor a diario. Entre sollozos pregunté: ¿qué pasará con ellos, Señor? ¿Qué pasará con los cristianos que no toman en serio tu palabra? Entonces la visión comenzó. Era como si mis ojos espirituales se abrieran. Me vi a mí mismo en medio de una multitud. Había hombres y mujeres que levantaban sus manos cantando, pero sus labios estaban secos, sus ojos vacíos. Estaban en un culto, pero era un culto apagado, sin poder. La música sonaba fuerte, los gritos llenaban el lugar, pero yo podía ver que el cielo permanecía cerrado. Un ángel apareció a mi lado y me dijo con voz grave: mira bien. Estos son los que dicen que le sirven, pero no tienen comunión con él. Sus labios cantan, pero sus corazones están lejos. No oran, no buscan, no leen, por eso sus lámparas se apagan. De pronto, el escenario cambió. Vi una gran oscuridad cubrir la tierra. Gente corría desesperada, buscando consuelo, buscando una respuesta,
pero los que se llamaban cristianos estaban tan confundidos como los demás. No sabían qué hacer, no sabían cómo resistir. Unos gritaban, ¿dónde está Dios? Pero su fe se desmoronaba porque nunca habían cultivado una relación verdadera. Vi a pastores que lloraban, diciendo, ¿por qué no me preparé mejor? ¿Por qué no enseñé la verdad con más firmeza? Vi a familias enteras que se desmoronaban porque la palabra había sido reemplazada por distracciones. El ángel me miró y me dijo, esto es lo que sucede cuando el pueblo olvida el maná diario. El enemigo no teme a los que tienen un título de cristianos, sino a los que tienen la palabra viva escrita en su corazón. El que no se alimenta de ella, muere de hambre en medio de la batalla.